Las mañanas en Valencia comienzan con el aroma del café recién hecho y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Me levanto antes que todos, como siempre, para preparar el desayuno. La rutina se ha vuelto un ritual monótono, una danza que repito sin pensar. El sol entra por la ventana de la cocina, iluminando las paredes que han visto pasar los años. Cada día es igual al anterior, el mismo menú, los mismos rostros, las mismas conversaciones superficiales. Mi esposo se sienta a la mesa con su periódico, absorto en las noticias del día. Apenas me dirige la palabra. A veces creo que ni se da cuenta de mi presencia. La falta de atención se ha convertido en una sombra que me sigue. Las palabras que no se dicen son más pesadas que las que se pronuncian. En su mundo soy solo una ama de casa que cumple con sus deberes. Las risas y los abrazos han desaparecido de nuestra vida. El mercado central es mi refugio. Allí, entre los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas, encuentro un respiro de vida. Charlo con los vendedores, disfruto del bullicio y me pierdo en las conversaciones ajenas. A menudo pienso en cómo era todo antes, cuando el amor llenaba cada rincón de nuestra casa. Pero esos días parecen lejanos ahora. Una tarde, mientras selecciono tomates maduros para la paella del fin de semana, escucho una voz familiar detrás de mí. Es el sobrino de mi esposo, lo reconozco al instante por su risa contagiosa y su energía juvenil. No nos vemos a menudo, pero hay algo en su mirada que me hace sentir viva nuevamente. Nos saludamos con cordialidad. ¿Cómo va todo?, me pregunta con una sonrisa genuina. Bien, aquí andamos, respondo mientras trato de ocultar mi sorpresa. La conversación fluye sin esfuerzo, hablamos del clima y de las fallas que se acercan. Recuerdo cómo disfrutábamos juntos esas festividades cuando era más joven y cómo él siempre tenía un brillo especial en sus ojos al hablar sobre ellas. En medio de esta charla trivial, siento un cosquilleo inesperado, es como si una chispa encendiera algo dentro de mí. La rutina pesada parece desvanecerse por un momento mientras compartimos anécdotas sobre la familia y recordamos viejos tiempos. Hay un aire ligero entre nosotros que no puedo ignorar. A medida que conversamos me doy cuenta de cuánto he extrañado esa conexión humana genuina, alguien que realmente escucha y muestra interés por lo que digo. Con cada palabra intercambiada, me siento más atrapada entre dos mundos, el hogar vacío donde habito y este instante fugaz lleno de posibilidades. La conversación termina pronto, él tiene compromisos familiares a los cuales asistir y yo debo regresar a mis tareas diarias. A medida que camino hacia casa cargando mis compras, no puedo evitar recordar su risa y cómo me hizo sentir vista nuevamente. Los recuerdos fluyen como un río desbordado, momentos compartidos en celebraciones familiares pasadas donde todo parecía más fácil y alegre. Esa noche, mientras preparo la cena para mi esposo, no puedo dejar de pensar en lo ocurrido en el mercado. La rutina se siente aún más pesada ahora, cada plato servido parece carecer del amor y la dedicación que solía ponerles. Mi mente divaga hacia el sobrino, ¿qué pensaría él si supiera lo mucho que anhelo ese tipo de conexión? ¿Sería posible revivir esos sentimientos perdidos? Mi esposo llega tarde a casa después del trabajo, apenas intercambiamos unas palabras antes de sentarnos a cenar juntos en silencio. Su mirada está fija en la televisión mientras mastica sin prestar atención a mis intentos por iniciar una conversación significativa. ¿Te gustó la paella?, pregunto al ver su expresión ausente. Sí, está bien, responde sin mirarme. Siento como una oleada de tristeza me envuelve, esta es mi vida cotidiana ahora, un ciclo interminable donde busco atención sin éxito alguno. Me pregunto si algún día volveré a sentirme deseada o valorada como mujer. Los días pasan lentamente hasta llegar al fin de semana familiar donde todos nos reunimos para celebrar una ocasión especial, el cumpleaños del sobrino. La casa está llena de risas y abrazos, hay música tradicional sonando desde el salón mientras los niños juegan en el patio. Me esfuerzo por sonreír y disfrutar del momento aunque dentro mío hay un tumulto emocional creciente cada vez que veo al sobrino interactuar con otros familiares. Hay algo magnético en él, su energía parece atraerme incluso desde lejos. Cuando nuestras miradas se cruzan brevemente durante la celebración,
Siento como si toda la habitación se desvaneciera alrededor nuestro por un instante fugaz pero intenso. La tensión es palpable, cada vez que estamos cerca uno del otro hay un silencio cargado lleno de significados no expresados. Después del pastel y los regalos, encontramos un momento a solas en el jardín trasero donde las luces parpadeantes crean una atmósfera mágica bajo el cielo estrellado valenciano. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugiere él con esa sonrisa traviesa que siempre me ha cautivado. Asiento sin pensarlo 2 veces, caminar junto a él parece ser lo único sensato en medio del caos familiar alrededor nuestro. Nos alejamos hacia una zona más tranquila donde la conversación fluye naturalmente otra vez entre nosotros. Hablamos sobre sueños olvidados y anhelos perdidos, compartimos risas sinceras mientras recordamos historias antiguas sobre nuestra familia extendida y sus peculiaridades cómicas. El tiempo parece detenerse mientras nos sumergimos más profundamente en esta conexión renovada entre nosotros dos. En ese instante perfecto bajo las estrellas valencianas, siento como viejos sentimientos resurgen dentro mío, emociones ocultas durante años empiezan a aflorar lentamente como flores brotando después del invierno frío e interminable. Pero justo cuando empiezo a perderme completamente en ese momento mágico junto a él, escucho pasos acercándose desde atrás interrumpiendo nuestra burbuja privada. Es uno de mis cuñados llamándonos para regresar adentro ya que todos están listos para abrir los regalos restantes. El regreso a la realidad golpea como un balde frío de agua helada sobre mí, vuelvo a sentirme atrapada entre 2 mundos nuevamente, uno lleno de expectativas familiares e ilusiones rotas frente al otro lleno potencialmente emocionante pero prohibido. Regreso junto al resto sin poder evitar mirar atrás hacia él una vez más antes de entrar dentro, sabiendo muy bien que este encuentro ha cambiado algo dentro mío para siempre aunque aún no comprenda qué implicará eso realmente para mi vida futura. La reunión familiar se organizó en casa de mis suegros, un evento habitual que solía pasar desapercibido en mi rutina. Sin embargo, esta vez había algo diferente en el aire. La tensión se palpaba entre los asistentes, y cada risa sonaba un poco más forzada. Me encontraba en la cocina, preparando la paella con los ingredientes frescos del mercado central, mientras el murmullo de las conversaciones llegaba a mis oídos como una melodía distante. El sobrino de mi esposo entró en la cocina sin previo aviso. Su sonrisa iluminó el espacio, y por un instante el bullicio del resto se desvaneció. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con esa voz que siempre me había parecido tan cálida. Acepté su oferta sin pensarlo 2 veces, su presencia era un bálsamo para mi alma cansada. Mientras trabajábamos juntos, nuestras manos se rozaban accidentalmente y cada contacto enviaba una corriente eléctrica por mi cuerpo. La atracción que había comenzado a gestarse en aquel encuentro inesperado no hacía más que intensificarse en cada momento compartido. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si no hubiera un abismo de moralidad entre nuestras vidas. Siempre me ha gustado cómo cocinas, dijo él mientras picaba pimientos con destreza. Su mirada se encontró con la mía y el tiempo pareció detenerse. Es un arte, continuó, y tú lo dominas. Sus palabras eran un eco de lo que había anhelado escuchar durante años, reconocimiento y admiración. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares, pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente estaba atrapada en la conexión secreta que estaba floreciendo entre nosotros. Los ojos de mi esposo se perdían en la conversación con otros familiares, ajeno a la chispa que ardía a mis espaldas. Después de la cena, decidí salir al patio para tomar aire fresco. La noche estrellada me ofrecía un respiro del encierro emocional que sentía dentro de mí. No pasó mucho tiempo antes de que él me siguiera afuera. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió con una sonrisa tímida. Caminamos por el jardín mientras las luces parpadeaban suavemente a nuestro alrededor. Las sombras danzaban sobre nuestros rostros y el silencio entre nosotros era cargado de significado. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido, solo existíamos nosotros dos y la atracción palpable que nos rodeaba. Nos detuvimos bajo un naranjo lleno de flores blancas que desprendían un aroma embriagador. En ese momento todo lo demás dejó de importar, solo éramos 2 almas buscando consuelo en medio del caos familiar. Nos besamos, ese acto impulsivo desató una tormenta de emociones reprimidas dentro mío. El beso fue fugaz pero intenso,
una mezcla de deseo y temor a ser descubiertos. Al separarnos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido del agua después de haber estado sumergidos demasiado tiempo. Esto no debería haber pasado, murmuré casi sin aliento mientras miraba hacia el suelo, incapaz de enfrentar su mirada. Lo sé, respondió él con voz grave, pero sus ojos reflejaban algo más, una mezcla de comprensión y deseo compartido. Pero no puedo evitarlo. Regresé al interior sintiendo una mezcla tumultuosa de euforia y culpa. La cena continuó como si nada hubiera sucedido, las conversaciones seguían fluyendo mientras yo luchaba por mantenerme presente en aquel entorno familiar tan conocido pero ahora lleno de secretos. A medida que los días pasaron después del encuentro, la atracción crecía cada vez más durante las reuniones familiares sucesivas. Cada mirada furtiva entre nosotros era como una chispa encendida en medio del fuego apagado que había sido mi vida matrimonial por tanto tiempo. Sin embargo, también sentía el peso del juicio ajeno sobre mis hombros, si alguien llegara a enterarse. La idea me aterrorizaba y al mismo tiempo me excitaba. Era como caminar sobre una cuerda floja, cada paso podía llevarme a la libertad o a la ruina. Una tarde decidí ir al parque de la Ciudadela para despejar mi mente. Necesitaba pensar con claridad sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. El parque era un refugio donde podía perderme entre los árboles y los sonidos suaves del agua corriendo por los estanques. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas, recordé aquel beso robado bajo el naranjo, el recuerdo me hizo sonreír involuntariamente. Pero pronto esa sonrisa se desvaneció ante el temor creciente, ¿qué pasaría si todo esto salía a la luz? De repente escuché su voz llamándome desde detrás de un árbol, no esperaba verlo aquí tan pronto ni mucho menos encontrarme sola con él nuevamente. No creí que vendrías, dijo mientras se acercaba lentamente. Necesitaba estar sola, respondí tratando de esconder mi nerviosismo tras una fachada tranquila. ¿Podemos hablar?, preguntó él con seriedad en su tono. Asentí sin saber qué esperar realmente, sentí como el corazón latía desbocado al imaginar las posibilidades futuras o incluso las consecuencias inminentes de nuestras decisiones recientes. Nos sentamos en un banco apartado donde nadie podía vernos claramente. Él tomó mi mano entre las suyas y esa simple acción encendió nuevamente la chispa prohibida entre nosotros dos. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente sintiendo como las dudas comenzaban a invadir mis pensamientos nuevamente. No lo sé, admitió él sin apartar sus ojos profundos de los míos. Pero no puedo dejarte ir. Su respuesta resonó dentro mío como una campana sonando fuerte y clara, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Mientras debatía internamente sobre mis deseos versus mis responsabilidades familiares, comprendí que cualquier decisión podría cambiarlo todo para siempre. El aire se volvió denso con nuestras palabras no dichas mientras nos mirábamos fijamente. Ambos sabíamos que algo iba a cambiar esa tarde. Un instante fugaz antes del inevitable desenlace nos envolvió en silencio hasta que finalmente decidimos levantarnos para regresar al mundo real donde nuestras vidas esperaban pacientemente. El día siguiente la rutina se instaló de nuevo en mi hogar. La mañana comenzó con el sonido del café goteando y el aroma familiar llenando la cocina. Sin embargo, había un peso diferente en mi pecho. La decisión de seguir adelante con la relación secreta me atormentaba, como una sombra que no podía sacudirme. Cada movimiento que hacía parecía estar marcado por esa elección. Mientras mi esposo leía el periódico, yo preparaba el desayuno, tratando de actuar con naturalidad. Las palabras que intercambiamos fueron escasas, casi mecánicas. La monotonía se sentía más pesada que nunca. En mi mente los recuerdos del encuentro en el parque danzaban como hojas arrastradas por el viento. Nuestros labios se encontraron en un momento que parecía sacado de un sueño, pero la realidad siempre regresaba para recordarme las consecuencias. El día avanzó sin incidentes significativos hasta que recibí un mensaje inesperado del sobrino. «Podemos vernos hoy», decía brevemente. Mi corazón dio un vuelco, la mezcla de emoción y culpa me abrumó. Sabía que debía ser cautelosa, pero la idea de escapar a nuestro refugio habitual me resultaba irresistible. La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Logré salir de casa con una excusa sencilla sobre ir al mercado a comprar ingredientes para la paella del fin de semana.
El mercado central estaba bullicioso y lleno de vida, pero para mí era solo un punto de paso hacia algo más intenso y prohibido. Cada paso hacia el parque se sentía como si cruzara una frontera invisible entre dos mundos, el hogar y el deseo. Al llegar al parque lo vi esperándome bajo un árbol frondoso. Su sonrisa iluminó mi día gris y las dudas comenzaron a desvanecerse por un momento. Hola, dijo con una voz suave, era como si todo lo demás desapareciera a su alrededor. Nos sentamos en un banco alejado del bullicio y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero entre cada palabra había una tensión palpable. La conversación fluyó naturalmente, como si nunca hubiéramos estado separados. Pero detrás de esa aparente normalidad, la culpa me acechaba constantemente. No podía evitar pensar en mi esposo y cómo se sentiría si supiera lo que estaba haciendo. Sin embargo, cada vez que miraba a su sobrino, recordaba lo vivo que me hacía sentir. De repente, sin pensarlo demasiado, nuestras manos se encontraron sobre el banco. Fue un gesto inocente al principio, pero pronto se transformó en algo más profundo cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. La conexión era innegable, ambos queríamos más. A medida que caía la tarde y las sombras se alargaban, decidimos dar un paseo por los senderos del parque. El aire fresco traía consigo una sensación de libertad momentánea, era como si estuviéramos en nuestro pequeño mundo apartado de las responsabilidades cotidianas. Pero entonces llegó ese momento decisivo, nos detuvimos frente a un estanque donde los patos nadaban tranquilamente. Mirándonos fijamente, él acercó su rostro al mío. Esa vez no hubo dudas ni vacilaciones en mis pensamientos, nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso furtivo que selló nuestra conexión secreta. Sin embargo, no podía ignorar la culpa creciente que amenazaba con hacer estallar nuestra burbuja perfecta. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, murmuré tras separarnos ligeramente para recuperar el aliento. Lo sé, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Pero cada momento contigo es valioso. Esa simple afirmación me llenó de contradicciones, deseaba esos momentos robados pero también temía lo que vendría después. Aún así, decidí seguir adelante porque la vida parecía tan monótona sin esos destellos de emoción. Mientras caminábamos hacia la salida del parque, noté como algunos rostros familiares pasaban cerca de nosotros, no eran personas cercanas a mí o a él, pero sentí una punzada de paranoia recorrerme cuando imaginé las posibles miradas inquisitivas si alguien nos reconociera juntos. Al llegar a casa más tarde esa noche, traté desesperadamente de actuar normalmente frente a mi esposo mientras preparaba la cena y escuchaba sus relatos sobre su día laboral. La risa compartida entre nosotros sonaba hueca comparada con los ecos vibrantes del parque donde había estado horas antes. Esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos venían recuerdos vívidos del beso y las risas compartidas bajo los árboles verdes del parque. La culpa era abrumadora y me pregunté cuántas veces podría soportar esta doble vida sin ser descubierta. Los días pasaron rápidamente mientras intentábamos encontrar tiempo para vernos sin levantar sospechas. Cada encuentro era como robarle minutos al reloj para vivir intensamente algo prohibido pero profundamente satisfactorio. En medio de todo esto, empecé a notar cambios sutiles en mi esposo, pequeños gestos extraños o miradas inquisitivas cuando creía que estaba distraída o perdida en mis pensamientos durante las cenas familiares. Una vez incluso me preguntó si todo estaba bien entre nosotros, su tono era ligero pero había algo detrás que no podía identificar. Claro, respondí con una sonrisa forzada mientras trataba de desviar su atención hacia otro tema trivial sobre nuestros planes para las fallas. Sabía que tenía mucho trabajo por delante para preparar todo lo necesario para celebrar adecuadamente esa festividad tan querida por todos en Valencia. Sin embargo, mis esfuerzos eran insuficientes para calmar mis propios miedos internos sobre ser descubierta o perderlo todo. Mi hogar perfecto construido durante años podría desmoronarse ante mis ojos si alguien llegara a enterarse de mi relación secreta con su sobrino. Una tarde decidí visitar nuevamente el mercado local buscando ingredientes frescos para preparar una deliciosa paella mientras intentaba despejarme los pensamientos oscuros relacionados con este romance clandestino. Allí encontré colores vibrantes y aromas intensos rodeándome nuevamente. Pero aquel día algo cambió drásticamente cuando vi desde lejos a mi esposo conversando animadamente con alguien conocido cerca del puesto de frutas.
Su mirada fija hacia mí hizo eco dentro mío como campanas resonando fuertemente. ¿Habría sospechado algo? ¿Qué pasaría si llegara a enterarse? Mis piernas temblaron mientras intentaba mantenerme firme ante aquella situación inesperada. La tensión en el aire era palpable. Mientras mi esposo se acercaba, mis pensamientos se agolpaban como un río desbordado. La conversación que había tenido con el sobrino resonaba en mi mente, recordándome la conexión que habíamos forjado, un hilo delicado pero fuerte que amenazaba con romperse si no tenía cuidado. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, su voz cargada de confusión. Intenté sonreír, mantener la compostura. Solo comprando algunas cosas para la cena, respondí, mientras mis ojos buscaban a mi sobrino entre la multitud del mercado. La sensación de ser observada me envolvía como una niebla densa. El día anterior, habíamos compartido risas y secretos en el parque de la Ciudadela, un refugio donde el mundo parecía alejarse por un momento. Pasamos la noche juntos en un hotel del barrio del Carmen, donde las paredes guardaban nuestras confidencias y susurros. Sin embargo, ahora todo eso parecía lejano y frágil. ¿Estás bien?, insistió mi esposo, mirándome con preocupación. Su atención me incomodaba más de lo que podía admitir. Sí, solo un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. El peso de mis decisiones comenzaba a ser abrumador. Mientras caminábamos hacia el coche, vi a mi sobrino al otro lado de la calle. Su mirada se encontró con la mía por un instante y sentí que el tiempo se detenía. Era como si pudiera leer mis pensamientos y mis miedos más profundos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué pasaría si él decidiera acercarse? La semana siguiente fue un torbellino de emociones encontradas. Buscaba momentos robados para estar juntos, cada encuentro se convertía en un juego peligroso que me llenaba de adrenalina y miedo al mismo tiempo. Las reuniones familiares se tornaron en escenarios tensos, las miradas furtivas y las sonrisas cómplices eran nuestro lenguaje secreto. Una tarde, mientras preparaba la paella en casa, recibí un mensaje inesperado de él. ¿Te gustaría escaparte este fin de semana? El corazón me dio un vuelco, la idea de huir juntos era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. ¿Podría realmente dejar todo atrás por esta atracción? El miedo a ser descubierta me consumía cada día más. En las noches oscuras, cuando todos dormían, me encontraba despierta pensando en lo que estaba sucediendo entre nosotros. Cada vez que recordaba sus caricias y su risa suave, sentía una mezcla de culpa y deseo. Decidí responderle sí. La decisión estaba tomada, necesitaba sentir esa libertad aunque fuera solo por unas horas. La tarde del encuentro llegó rápidamente. Me arreglé con cuidado, buscando parecer natural mientras mi corazón latía desbocado dentro de mí. Al llegar al hotel, una mezcla de nerviosismo y emoción me invadió al cruzar aquella puerta que prometía escapar del mundo exterior. Cuando lo vi esperándome en el vestíbulo, su sonrisa iluminó la habitación oscura como si el sol hubiera entrado repentinamente. Nos abrazamos brevemente antes de buscar refugio en nuestra habitación. Esto es solo por hoy, le dije casi murmurando mientras cerraba la puerta detrás de mí. Él asintió sin decir nada. Sabíamos lo arriesgado que era todo esto. Pasamos horas hablando y riendo como si el tiempo no existiera. Cada palabra compartida era como una chispa que encendía algo dentro de mí que creía apagado desde hacía años. Pero incluso en esos momentos felices, una sombra oscura acechaba detrás de cada risa. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi esposo. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. Mi estómago se revolvió ante aquellas palabras escritas con preocupación genuina pero también con sospecha latente. Es solo mi marido, dije tratando de restarle importancia a la situación mientras sentía como el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Y si viene aquí?, preguntó él con voz grave mientras su expresión cambiaba drásticamente ante la posibilidad real del descubrimiento. No puede ser, respondí intentando calmarlo mientras buscaba respuestas en su mirada inquieta. El tiempo parecía dilatarse mientras discutíamos sobre qué hacer a continuación, salir corriendo o quedarnos allí arriesgándolo todo por unos minutos más juntos. La decisión pesaba sobre mí como una losa implacable. Finalmente optamos por quedarnos unos minutos más,
quizás solo unos momentos adicionales podrían valer toda esta locura. Pero justo cuando pensábamos que podíamos relajarnos por fin, sonó nuevamente mi teléfono, otro mensaje inquietante llegó a la pantalla. ¿Estás bien? Te necesito. El tono urgido hizo eco dentro mío como un tambor resonante. No podía ignorarlo más tiempo sin consecuencias reales para nuestra relación familiar e incluso para mí misma. Debo irme, murmuré sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Él asintió con tristeza pero entendió, sabía lo complicado que era esto para los dos. La realidad nos abrumó rápidamente mientras nos vestíamos apresuradamente y salimos del hotel sintiendo como cada paso nos alejaba del momento perfecto que habíamos creado juntos. Al salir a la calle oscura donde las luces parpadeaban débilmente bajo el cielo estrellado, sentí una punzada dolorosa en mi pecho al pensar en lo efímero que había sido ese instante compartido entre nosotros. Sin embargo, cuando llegué a casa esa noche y encontré a mi esposo esperándome con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro, comprendí que las cosas no volverían a ser iguales nunca más. Al mirar a mi esposo, su expresión me llenó de incertidumbre. No era la primera vez que lo veía así, pero esta noche había algo diferente en su mirada. La tensión en el aire era palpable, como si las palabras no pronunciadas pesaran más que cualquier conversación que pudiéramos tener. ¿Dónde has estado? Preguntó, su tono firme y directo. No sabía qué decir. La verdad se sentía como un ladrillo en mi garganta, y cada intento de explicarme parecía más complicado que el anterior. Pensé en la noche que acababa de pasar, en lo que había compartido con el sobrino de mi esposo. Esa mezcla de emociones me dejaba sin aliento. He estado fuera, respondí finalmente tratando de sonar casual. Él frunció el ceño como si supiera que había algo más detrás de mis palabras. La rutina diaria se había convertido en un campo minado emocional y cada paso era una prueba para mis nervios. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. La relación con el sobrino se tornó más complicada después de aquella noche. Cada encuentro estaba cargado de una tensión silenciosa, cada mirada intercambiada parecía un secreto a voces. En la próxima reunión familiar, la atmósfera se volvió aún más pesada cuando un comentario desprevenido de un familiar encendió la chispa del conflicto. ¿No crees que tu sobrino ha cambiado un poco?, dijo una tía con una sonrisa burlona. Siempre está tan atento a ti. El comentario resonó en mi mente mientras intentaba mantener una fachada tranquila. El sobrino sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban algo diferente, una mezcla de desafío y vulnerabilidad que me hizo cuestionar sus verdaderas intenciones. Más tarde, cuando nos encontramos a solas, su expresión cambió drásticamente. No sé si esto es lo correcto, murmuró él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su voz temblaba ligeramente y eso me hizo dudar aún más sobre nuestra situación. ¿Qué quieres decir?, pregunté con preocupación. A veces siento que me estoy metiendo en problemas que no sé si puedo manejar, respondió él apartando la mirada. Las dudas comenzaron a invadirme como sombras al atardecer. ¿Era posible que él también estuviera sintiendo la carga de nuestra relación secreta? La atracción era innegable, pero ahora se sentía como una cadena pesada alrededor de nuestros cuellos. A medida que los días pasaban, las cosas en casa también comenzaron a cambiar. Mi esposo parecía más distante y reservado, pasaba horas frente al televisor sin apenas dirigirme la palabra. Las noches eran frías y solitarias, llenas de pensamientos inquietantes sobre lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros tres, yo, mi esposo y el sobrino. Un día decidí ir al mercado central para distraerme y buscar algo normalidad entre los colores vibrantes y los aromas intensos del lugar. Mientras caminaba entre los puestos repletos de frutas frescas y pescados brillantes, vi a una amiga vieja con quien no hablaba desde hacía tiempo. Hola. ¿Cómo has estado?, me saludó con entusiasmo. Conversamos sobre trivialidades mientras mi mente vagaba hacia mis propios dilemas internos. Justo cuando pensaba en cómo escapar del caos emocional que había creado, ella mencionó algo inesperado. He oído rumores sobre tu esposo. Dicen que ha estado saliendo con alguien más. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras. ¿Era posible?
Las dudas se apoderaron de mí nuevamente, la idea me dejó tambaleándome entre el miedo y la incredulidad. ¿Podría ser cierto? ¿Estaría él buscando atención fuera del matrimonio? Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. La imagen del sobrino seguía acechando mis pensamientos mientras intentaba descifrar qué estaba pasando realmente entre nosotros tres. Esa noche decidí confrontar a mi esposo sobre lo que había escuchado en el mercado. Al entrar en la sala donde él estaba sentado leyendo un libro, tomé aire profundo antes de hablar. He oído cosas sobre ti y cosas que no entiendo, comencé cautelosamente. Él levantó la vista del libro con sorpresa evidente. ¿De qué hablas? La tensión creció mientras le relataba lo dicho por mi amiga. Su reacción fue inmediata, su rostro se tornó serio y sus ojos reflejaron una mezcla de enojo e incomprensión. Esos son solo rumores infundados por gente chismosa, respondió cortante. ¿Sabes cómo son las cosas aquí? Su respuesta no me convenció del todo, había un tono defensivo en su voz que no podía ignorar. Pero antes de poder profundizar más en ese tema incómodo, decidí cambiar rápidamente el rumbo de la conversación hacia nosotros dos. ¿Y nosotros? ¿Qué está pasando contigo y conmigo? El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras él pensaba cuidadosamente sus palabras antes de responder. Lo mismo podría preguntarte a ti. Su mirada penetrante hizo eco en mis pensamientos más oscuros sobre el sobrino. Había llegado a un punto crítico donde las decisiones debían tomarse, ya nada sería igual después de esta confrontación. Con cada encuentro furtivo con el sobrino, sentía como nuestra relación se convertía en un laberinto sin salida. Cada elección se complicaba aún más por las sombras del pasado y los secretos ocultos del presente. Al caer la noche nuevamente después de esa conversación reveladora con mi esposo, me encontré sola frente al espejo del baño contemplando mis decisiones pasadas. ¿Había hecho bien al seguir este camino lleno de incertidumbre? Mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido hasta ahora, sentí una oleada repentina de determinación mezclada con miedo. Debía decidir qué rumbo tomar antes de perderme completamente entre las sombras del deseo prohibido y los secretos familiares ocultos tras puertas cerradas. En medio del caos emocional reinante dentro mío, solo quedaba esperar lo inevitable, el momento decisivo donde todo podría cambiar para siempre. El aire del mercado estaba impregnado de aromas vibrantes, un recordatorio de la vida que continuaba a mi alrededor. Las voces de los vendedores se mezclaban con el murmullo de los compradores, creando una sinfonía caótica que me envolvía mientras caminaba entre los puestos. En ese instante el bullicio me pareció un refugio del tumulto interno que me consumía. La decisión de poner fin a la relación con el sobrino de mi esposo pesaba en mi mente como una losa. Mientras seleccionaba tomates maduros, una risa familiar resonó detrás de mí. Al girarme lo vi, su sonrisa iluminaba su rostro y por un momento, todo lo demás se desvaneció. El corazón me dio un vuelco. Su presencia era como un imán que atraía mis pensamientos hacia lo prohibido. Intenté mantener la compostura. Hola, dijo acercándose con esa familiaridad que había comenzado a sentir como un peligro inminente. Hola, respondí tratando de sonar casual mientras mis manos temblaban ligeramente al sostener las verduras. El intercambio fue breve pero cargado de significados ocultos. Recordé cómo nuestras conversaciones habían fluido con facilidad en el pasado, cada palabra una chispa en el aire tenso entre nosotros. La tensión era palpable, podía sentirla como si fuera una cuerda estirada a punto de romperse. ¿Qué haces por aquí?, pregunté intentando desviar la atención hacia lo trivial. Vine a comprar algunos ingredientes para la paella, respondió él, sonriendo con esa expresión juguetona que siempre había encontrado irresistible. La paella era un plato emblemático en Valencia, y la idea de compartirlo con él en un entorno diferente despertó viejos recuerdos que trataba de enterrar. La rutina diaria había hecho que esos momentos se sintieran lejanos y casi inalcanzables. Debo irme, dije rápidamente sintiendo como mi resolución comenzaba a desmoronarse ante su cercanía. Él asintió lentamente pero no parecía dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Su mirada se detuvo en mis ojos y sentí como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos más oscuros. No tienes que apresurarte, dijo suavemente.
Siempre hay tiempo para un café. La idea me tentó más de lo que debería haberlo hecho. Un café podría convertirse fácilmente en algo más si no tenía cuidado. Sin embargo, la culpa comenzaba a asomarse nuevamente en mi mente. Recordé las promesas silenciosas que había hecho a mí misma sobre terminar esta locura. Tal vez otro día, contesté mientras me alejaba lentamente. Me di vuelta para seguir adelante cuando su voz interrumpió el flujo del mercado. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar del momento? Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Me detuve y miré hacia atrás. Allí estaba él, esperando una respuesta que no sabía si estaba lista para dar. La lucha interna entre el deber y el deseo se intensificó en ese instante fugaz. Con cada paso que daba lejos de él, sentía como esa atracción prohibida seguía ardiendo en mi interior como una llama inextinguible. Recordé las noches robadas y los momentos compartidos bajo las estrellas, todo parecía tan lejano ahora y al mismo tiempo tan cercano. A pesar de todo lo que había decidido, su presencia volvía a encender viejos sentimientos en mí. Era como si cada encuentro fortaleciera esa conexión secreta que habíamos cultivado entre susurros y miradas furtivas. Decidí regresar a casa antes de perderme completamente en esos recuerdos dolorosos y placenteros al mismo tiempo. El camino hasta mi hogar se sentía interminable, cada paso resonaba con la incertidumbre sobre qué dirección tomaría mi vida ahora. Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en alguna serie sin sentido. Su mirada no se levantó al escucharme entrar, la rutina habitual continuaba sin interrupciones ni preguntas incómodas sobre mi día o mis pensamientos más profundos. Era fácil caer nuevamente en ese papel monótono, esposa silenciosa y ama de casa dedicada. Pero dentro mío había una tormenta emocional desatada por el encuentro inesperado del mercado. La lucha entre lo correcto y lo deseado se convirtió en un campo minado donde cada paso podía llevarme hacia un lado u otro del abismo emocional. Esa noche intenté dormir sin éxito, los recuerdos del sobrino danzaban por mi mente como sombras tenaces que no podían ser ignoradas. Las imágenes de nuestras risas compartidas y sus miradas intensas llenaban el espacio vacío alrededor mío mientras luchaba contra el deseo creciente por él. Al amanecer siguiente sentí una mezcla entre alivio y agotamiento emocional al darme cuenta de que debía enfrentar mis decisiones antes de perderme completamente entre las sombras del deseo prohibido y los secretos familiares ocultos tras puertas cerradas. Sin embargo, justo cuando creí haber tomado la decisión correcta para protegerme a mí misma y preservar lo poco que quedaba intacto en mi vida familiar, recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. El corazón se me detuvo por un instante mientras luchaba contra la oleada repentina de emociones contradictorias, miedo, ansiedad e incluso emoción ante la posibilidad de volver a verlo nuevamente cara a cara después del encuentro casual del mercado. No sabía qué esperar ni qué consecuencias tendría este nuevo giro en nuestra historia secreta, solo sabía que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de rutinas seguras pero vacías y otro lleno de pasión prohibida e incertidumbre desgarradora. Con cada momento transcurrido desde aquel mensaje inquietante sentía como las decisiones tomaban forma ante mí como sombras amenazadoras dispuestas a devorar todo lo conocido hasta ahora. La vida en casa se había vuelto un campo de batalla emocional. Las miradas furtivas de mi esposo, llenas de sospechas, se entrelazaban con mis propios pensamientos desordenados. La rutina que antes había sido un refugio seguro ahora parecía un laberinto del cual no podía escapar. Cada vez que él entraba por la puerta, mi corazón se apretaba, recordándome la verdad que intentaba ocultar. Una tarde, mientras preparaba la cena, la imagen del sobrino cruzó por mi mente como un rayo. Su sonrisa, su risa despreocupada, todo en él me atraía y me aterrorizaba a la vez. La culpa se instaló en mi pecho como una piedra pesada. No podía evitar pensar en el último encuentro, ese momento robado en el parque donde nuestros labios se encontraron. La intensidad de ese instante seguía ardiendo en mí. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó mi esposo una noche, rompiendo el silencio que nos envolvía durante la cena. Su voz era tensa y llena de reproches implícitos. Miré hacia abajo sintiendo como el peso de su mirada me atravesaba. No hay nada que decir, respondí con firmeza aunque sabía que estaba mintiendo. Él suspiró y volvió a sumergirse en su plato.
Esa falta de comunicación entre nosotros se sentía como un abismo que crecía más y más cada día. Las palabras no dichas eran cuchillos afilados que cortaban nuestra conexión. En el mercado central al día siguiente, los colores vibrantes y los aromas intensos parecían burlarse de mí. Las risas de los vendedores resonaban en mis oídos mientras yo luchaba con mis pensamientos oscuros. El bullicio del lugar me resultaba abrumador, cada rostro me recordaba lo que había perdido y lo que anhelaba. Mientras caminaba entre los puestos de frutas y verduras, vi a una amiga de la infancia. La saludé con una sonrisa forzada y ella notó mi nerviosismo. «Te veo distinta», comentó con curiosidad. «¿Todo bien?» «Todo bien», respondí rápidamente deseando escapar de esa conversación incómoda. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión sombría. Su mirada estaba fija en el televisor apagado como si buscara respuestas en la pantalla vacía. «¿Hablaste con alguien hoy?», preguntó sin mirarme directamente. No, contesté sin poder evitar sentirme atrapada por su interrogatorio silencioso. La tensión entre nosotros crecía como una tormenta inminente. Esa noche decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente. El aire fresco de Valencia acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles antiguos. La ciudad parecía vibrar con vida mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. En un rincón del parque donde solíamos ir juntos, me senté en un banco y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Recordé momentos felices junto a mi esposo. Sin embargo, esos recuerdos estaban empañados por la sombra del deseo prohibido que me consumía. De repente sentí una presencia familiar detrás de mí. Era él, el sobrino apareció como si hubiera salido de mis pensamientos más oscuros. «¿Te encuentras bien?», preguntó con voz suave mientras se sentaba a mi lado. «No estoy segura», respondí honestamente mientras miraba hacia adelante, evitando su mirada penetrante. «Sé que esto es difícil», dijo él después de un momento de silencio incómodo. «Pero no puedo dejarte ir». Su declaración resonó dentro de mí como un eco interminable. La atracción entre nosotros era innegable y cada día se hacía más difícil resistirla. Pero también sabía que debía tomar decisiones sobre lo que realmente quería para mi vida. Las semanas pasaron y cada encuentro se volvía más complicado, lleno de miradas furtivas y susurros apagados en rincones oscuros donde nadie pudiera escucharnos. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir nuevamente cuando noté cambios sutiles en el comportamiento del sobrino, llamadas perdidas inesperadas y mensajes menos frecuentes hacían eco en mis pensamientos inquietos. Una noche decidí confrontarlo sobre sus intenciones reales durante nuestra reunión clandestina bajo las estrellas del parque. «¿Qué está pasando contigo?» «Te siento distante», le dije directamente mientras las luces parpadeantes reflejaban nuestras ansiedades compartidas. Él dudó antes de responder: «No quiero complicar las cosas más de lo que ya están». Su respuesta fue como un balde frío de agua sobre mí. Sentí como la esperanza comenzaba a desvanecerse lentamente en medio del caos emocional que vivía día tras día. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando despierto. Su expresión era seria e implacable al ver cómo entraba por la puerta principal. «Tienes algo que decirme», afirmó sin rodeos mientras cerraba la distancia entre nosotros con pasos firmes. La confrontación era inevitable, ya no podía esconderme detrás de mentiras piadosas ni excusas vacías. En ese momento comprendí que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas y presentes. Sin embargo, el miedo al desenlace me paralizaba al mismo tiempo. «Necesitamos hablar», le dije finalmente mientras tomaba aire profundo para reunir valor ante lo inevitable. Las palabras salieron entrecortadas mientras intentaba explicarle cómo había llegado hasta aquí, la soledad abrumadora y cómo había buscado consuelo donde no debía, pero él interrumpió antes de poder terminar. «No quiero escuchar tus justificaciones», dijo con voz dura pero herida al mismo tiempo. «Solo quiero saber si hay alguien más». El silencio llenó el espacio entre nosotros como una niebla densa e impenetrable. Sabía que estaba al borde del abismo emocional donde todo podría cambiar para siempre dependiendo de lo que eligiera decir o callar en ese instante crucial. El futuro se presentaba incierto y espinoso ante mí. Ya no solo era cuestión del deseo prohibido o del amor perdido, sino también sobre quién era realmente yo misma dentro de todo este caos emocional.
El aire en la habitación se volvió denso, como si cada respiración que tomara me acercara más a una verdad ineludible. La confrontación con mi esposo había sido inevitable, sus ojos, llenos de preguntas, buscaban respuestas que yo misma no sabía si podía proporcionar. La vida que habíamos construido juntos se desmoronaba a nuestro alrededor, y la culpa me envolvía como un manto pesado. ¿Por qué llegaste tarde ayer?, preguntó con un tono que apenas ocultaba su preocupación. Miré hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada. Las luces del mercado central de Valencia aún brillaban en mi mente, los colores vibrantes y los aromas intensos contrastaban con el gris de mi realidad. Había estado allí, rodeada de gente, pero sola en mi tormento interno. No hay nada que explicar, respondí con una voz que sonó más fría de lo que pretendía. En ese instante el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. La tensión era palpable. La palabra no dicha se acumulaba entre nosotros como un muro infranqueable. Los recuerdos del sobrino volvían a atormentarme, las risas compartidas y las miradas furtivas en las reuniones familiares. Un momento fugaz se había transformado en una cadena pesada que arrastraba mis pasos hacia una dirección incierta. Sus labios habían tocado los míos en un instante de debilidad, esa conexión secreta ahora era un eco constante en mi mente. «¿Hay alguien más?», insistió él, su voz temblando ligeramente. El corazón me latía desbocado, la verdad estaba al borde de mis labios, pero el miedo a perderlo todo me mantenía cautiva. No mentí sin poder evitarlo. La palabra salió como un susurro tembloroso. En ese momento me di cuenta de que había cruzado una línea invisible entre la lealtad y el deseo. La noche anterior había sido una mezcla de libertad y pavor. Pasamos la noche juntos en aquel hotel del barrio del Carmen, donde las sombras ocultaban nuestras inseguridades. Habíamos reído y compartido secretos bajo la tenue luz de una lámpara antigua, pero al amanecer, la realidad regresó con fuerza. «Debo saber la verdad», dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Su mirada era intensa y exigente, podía sentir cómo cada palabra lo acercaba más a descubrir mis secretos más oscuros. La idea de perderlo me aterrorizaba, sin embargo, también comenzaba a darme cuenta de que vivir en esta mentira era insostenible. La rutina diaria parecía aplastarme más cada día, las conversaciones triviales con mi esposo ya no llenaban el vacío que sentía dentro. «Si hay algo entre tú y él». Su voz se quebró y vi cómo su mundo comenzaba a desmoronarse frente a mí. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras evaluaba mis opciones. ¿Debería confesarlo todo o seguir ocultando la verdad? Un giro inesperado llegó cuando decidí romper el silencio por completo. «No puedo seguir así», dije finalmente sintiendo como cada palabra liberaba parte del peso que llevaba encima. «¿Qué quieres decir?», preguntó él con incredulidad. «Esto no es solo sobre nosotros», respondí rápidamente sintiendo como la culpa subía nuevamente a la superficie. «Hay cosas que han cambiado». Las luces del mercado central danzaban en mi mente mientras hablaba, recordé los momentos compartidos con él y cómo esos instantes fugaces habían iluminado mis días grises. Pero también recordé las noches solitarias al lado de mi esposo y cómo había intentado mantener viva nuestra relación a pesar del vacío creciente. «¿Te estás refiriendo a?», comenzó él lentamente. «No puedo seguir viviendo esta mentira», interrumpí mientras sentía como el aire se volvía más espeso entre nosotros. «He estado buscando algo fuera de este matrimonio porque siento que he perdido quién soy». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas mientras comprendía lo inevitable. Nuestra relación estaba condenada desde el principio por las decisiones erradas que ambos habíamos tomado. El silencio volvió a llenar la habitación como un monstruo silencioso acechando en las sombras. El peso de mis palabras resonó entre nosotros mientras contemplábamos lo irreversible de nuestra situación. En ese preciso momento sonó el timbre de la puerta, un sonido inesperado e inoportuno que rompió nuestra conversación crucial justo cuando estaba lista para dar el paso final hacia lo desconocido. Ambos nos miramos con sorpresa e incertidumbre. ¿Quién podría ser? Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras me levantaba para abrirla, sintiendo como cada paso hacia la puerta era una decisión deliberada hacia lo desconocido. Al abrirla me encontré cara a cara con alguien inesperado. Era un amigo cercano de mi esposo, uno cuya presencia traería consigo preguntas difíciles y verdades incómodas.
La tensión aumentó instantáneamente. Sabía que este encuentro podría cambiar todo lo que había planeado decirle a mi esposo sobre mis sentimientos contradictorios y sobre el sobrino cuya sombra aún acechaba detrás de cada decisión tomada. Hola, dijo él con una sonrisa nerviosa antes de continuar, vine a hablar contigo sobre algo importante. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del peso detrás de sus palabras. No solo enfrentaría las consecuencias de mis decisiones personales, sino también las revelaciones inesperadas sobre los secretos ocultos dentro de nuestro círculo familiar. La decisión final estaba aún lejos, todo lo construido hasta ahora pendía de un hilo frágil e inestable mientras esperaba escuchar qué tenía para decirme aquel amigo.